recordar y en donde se debe de marcar cosas religiosas solamente, como no comer carne, como asistir a un lugar cada viernes, como estar supuestamente buscándote, cuando en otros momentos o después de ese momento las cosas son peores. Señor, perdónanos, porque te ofendemos todos los días, porque te ofendemos con nuestra forma de ser. Perdona a este pueblo, Señor, perdona a esta ciudad tan idólatra que se ha vuelto. Sabemos, Señor, que Perote está muy lejos de ti. Y nosotros debemos de orar fuerte por esto, Señor. Perdónanos por no haberlo hecho, o por no hacerlo como debemos, por dejar que las cosas pasen, por mantenernos al margen, por estar sentados en nuestro lugar cómodo y no orar y no pedirte misericordia y perdón por este lugar. Jesús, conocerte realmente nos haría entender tu sacrificio y tu amor, pero estamos tan lejos de ello. Perdónanos, Jesús, perdónanos, y de verdad perdona esta idolatría tan grande en todo este país que se genera bajo estas circunstancias, estos tiempos, que la gente en lugar de verdad buscarte, lo único que hace es cumplir religiosamente en unos días, en un tiempo, 1 hora, 2 horas, y después soltarse a la lujuria, al alcoholismo, a la drogadicción, a la prostitución. Padre, perdónanos de verdad. Perdona a tu pueblo, Señor. Sé que tienes mucha misericordia. Sabemos, Señor, que tu misericordia es tan grande que si no fuera así ya nos hubieras fulminado por caer tan fuerte en el pecado, por ofenderte, por ser tan idólatras, tan religiosos. Perdona, Señor, pero te perdono, Señor. Te pedimos nos des el carácter suficiente, Padre, para poder hablar realmente tu palabra, para poder externar quién eres tú, que tú eres un Rey de Reyes, que pide que nos arrepintamos y que creamos en ti, y entonces tú nos darás esa vida eterna. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Gracias por ese amor incomparable. Gracias por todo lo que nos das sin merecer. Te bendecimos y te damos toda la gloria por siempre y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toma tu lugar. Gracias y paz, hermanos. Dios les bendiga. Y créanme que lo vemos muy normal y a veces hasta lo aplaudimos. Estos tiempos, esta supuesta Semana Santa, y lo hemos dicho muchas veces que Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere una vida santa. Pero hay tanta mercadotecnia y hay tantas cosas a nuestro alrededor que caemos en lo común y nos mantenemos al margen. Son tiempos de mucha idolatría, de mucha idolatría. La tradición es que ahí en la iglesia del centro de aquí en nuestro, yo voy a hablar de mi ciudad, no voy a hablar de otro lugar, pero ahí en la iglesia está la iglesia de San Miguel, en la calle, en la parte de afuera, en el atrio, como le llaman. Hay gente, si tú vas ahorita, hay gente cosiendo o tejiendo, como quieras decirlo,
unas palmas. Y está bien, digo, eso no es malo. Lo peor o lo malo o lo que ofende a Dios es que entran a esa iglesia, el padre hace una celebración y después toda la gente levanta esas palmas y él las bendice, les echa agua bendita, que no sé de dónde la sacan, ¿verdad? Pero le ponen agua bendita. Y ese fetiche, ese es el problema. Ese es el problema, que ese fetiche lo usa la gente para sentirse bien, para que si vienen problemas saquen su palma, si llueve muy fuerte, si truena, si vienen tormentas y cosas así, sacan su palma o a la palma le rezan. Y ese es el problema. Y esa es la circunstancia que vive actualmente nuestro país, que bajo un fetiche o bajo una imagen o bajo un ídolo o bajo una cosa que supuestamente está bendita, ¿verdad? Porque le echan agua bendita, ellos se sienten bien. Y ese es el problema. Esa es una ofensa muy grande a Dios. Yo digo que no fuéramos idólatras, lo dice en su palabra, y que no hiciéramos imágenes ni del cielo, ni de la tierra, ni de arriba del cielo, ni de ningún lugar, porque Él era un Dios celoso. Y nosotros, ese es el gran otro problema, que nosotros nos mantenemos al margen de eso que vemos. De esto que estamos nosotros viendo hasta nuestra propia familia, que llegan con sus ramos y llegan con sus palmas y no tenemos el valor suficiente de decir, no te equivoques, eso no sirve, el único camino es Cristo. Yo te voy a hablar hoy de una cronología de los sucesos de la Semana Santa, que está basado en la Biblia, no en el hombre. Y te voy a traer de Marcos 11, te voy a traer en Mateo 22. Y los 4 evangelios es la única parte, desde el Domingo de Ramos hasta la muerte de Jesucristo, es la única parte en que los 4 evangelios hablan de ello. Hay otros relatos en los que Lucas no aparece, o no aparece en Mateo, o no aparece en Juan, o no aparece en Marcos, algunas parábolas, por ejemplo. Pero este acontecimiento aparece en los 4 evangelios. Los más marcados son Mateo y Marcos, los que más nos llevan un poco a enseñar qué fue lo que pasó en esos días. Y antes de empezar con esto, yo me quiero disculpar por el domingo pasado. Algunas personas vinieron porque no me dio tiempo a avisar a tiempo. Yo llegué de viaje y pues me levanté y no me sentía yo tan mal, pero tampoco me sentía tan bien. Pero el problema no fue ese, el problema es que estaba yo demasiado ronco, no podía yo hablar, estaba mi voz casi apagada. Entonces pues decidí cancelar la reunión y discúlpenme porque se lo dije muy en el mero momento, y algunos creo que vinieron porque no vieron el mensaje, ¿verdad?, en nuestro grupo, y bueno, pues de hablar, por eso una disculpa si algunos de ustedes vinieron, se pararon ahí esperando que abriéramos y no abrimos. Pero bueno, trataré de ser un poco más prudente, tener un poco más de cuidado para no hacernos venir, ¿verdad? Pero bueno, quizá el próximo domingo no tengamos reunión. Yo estoy saliendo fuera, estoy yendo a Tuxpan, está un poco lejos y la situación pues es trabajo y ni hablar, se lo digo porque pues quizá no dé tiempo llegar el domingo. Si no aviso nada, escúcheme, si no aviso nada en el grupo, es que sí hay reunión. Solamente avisaré si no la va a ver, ¿de acuerdo?
Entonces, para que esté enterado, para que sepa y bueno, pues nos mantengamos informados. Revise su grupos, correos, por favor. Lo haré el viernes a más tardar, aunque estoy sabiendo que como de la semana, pues hay muchos lugares donde cierran y quizá en la granja no permitan trabajar, entonces vendré para acá. Pero si no, me quedaré porque tengo que entregar un trabajo. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Yo no vengo a hablar de mi vida personal ni de mis cosas particulares, pero es importante decirlo. El autor de esta Semana Santa es Jesús. Él es el autor y nadie más. No hay otra a quien pudiéramos, otra persona u otra cosa, por decirlo de esa forma, a que pudiéramos colgarle algún mérito en la Semana Santa. Solamente es Jesús. Porque Él busca que nosotros entendamos qué es lo que pasó. Por eso está escrito en los evangelios desde que Él llega, desde que nace y desde que empieza su ministerio, todo está escrito. ¿Por qué? Porque Él quiere precisamente lo que decíamos hace rato, conocer a Jesús, pero no conocer a ese Jesús que nosotros solamente lo vemos como el que murió en la cruz y ya. La profundidad de conocer a Jesús va mucho más allá. El tener un real conocimiento de Jesús es bastante exhaustivo, difícil de entender, porque como le dije anteriormente, dentro de las fases más importantes de Dios, de lo que Él es su esencia, es que es difícil de entender, es impredecible, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos entender lo que Jesús hizo. Yo no lo entiendo, no lo he entendido. No sé si usted lo llega a entender, pero yo no lo he entendido. Cómo Jesús sacrifica su vida, deja que lo sacrifiquen de esa manera, que lo golpeen de esa forma, que lo humillen siendo el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que Él haya aceptado todo esto cuando estamos en una humanidad que no agradece nada, en la que todavía blasfeman contra Él, en la que todavía hay problemas de entendimiento de la gente? Y Jesús lo sabe, porque es Dios. Entonces, yo no entiendo, de verdad no puedo entender el amor de Dios hacia la humanidad, que haya permitido esto por darte a ti, que no te lo mereces, una vida eterna, una paz, una tranquilidad, porque cuando nosotros estamos en Cristo, suceda lo que suceda a nuestro alrededor, nosotros estamos en paz, estamos tranquilos, porque confiamos en Él. Y esto, hermano, de verdad, esto es algo difícil de ver y de entender, y por eso debe ser molesto para ti. Debería ser molesto ver cómo sacan esos ramos, sacan esas cosas y lo ocupan de fetiche, y la gente empieza a no comer carne solamente los viernes. No entiendo también eso, porque el viernes la Biblia no dice nada al respecto. Créeme que le he dado de vueltas a la Biblia y no he encontrado que los judíos hayan hecho algo los viernes. No lo existe. ¿De dónde salió esa famosa cuaresma? ¿De dónde sale ese famoso viernes de torito que tenemos nosotros en nuestro pueblo? ¿De dónde salen ese tipo de religiosidades en las que también nos vemos nosotros envueltos, porque quieras o no participamos? ¿Sabes por qué participas? Porque lo permites. O sea, no digo que vayas y agarres, eches una bomba donde está sucediendo, no. Lo digo que lo
lo permites porque tienes familiares que lo hacen y tú no tienes el carácter suficiente para decirle estás equivocado. Esta es la temporada donde más debemos tener la oportunidad de predicar el Evangelio, de que te arrepientas, ¿ah? y de que creas en él, que creas en ese sacrificio, que estés seguro que ese sacrificio te va a llevar a la vida eterna. Y el Domingo de Ramos, ¿cómo sucede ese Domingo de Ramos? Dice que en Marcos 11, dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé, era al revés, y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Hasta ahí. Dice en Mateo, dice que llegaban y buscaban a un asna que estaba junto al pollino. Aquí es el único de los 4 evangelios que habla de la asna. Los demás solamente hablan de ese pollino. Y pollino es un burrito, un asno joven, el cual nunca ha sido montado. Para los judíos representaba un animal, un pollino, un burro, que no fuese montado. Era un animal que estaba perfecto para un evento. Era como algo así, como un tesoro para los judíos. Significaba demasiado que ellos montaran por primera vez un burro, y sobre todo que entraran a un lugar, que entraran a una aldea o entraran a otra ciudad, y que ese burrito que no había sido sentado fuera sentado por ellos por primera vez, que no había sido montado, fuera montado por ellos por primera vez. Entonces, desde aquí empieza a mostrarse el reino de Dios. Desde ahí se empieza a mostrar lo que era Jesús en la tierra. Él era el más importante, era el Hijo de Dios. Y por eso Él monta un pollino que nadie ha montado. Y no lo hace para que se sienta bien o para presumir o para ninguna de estas cosas. Él lo hace como el principio de que era el Hijo de Dios, que iba a derramar su sangre en la cruz por los pecados del mundo, o por los pecados de algunos del mundo, para que no después tomemos la palabra mundo, que ya muchas veces la he explicado, pero la tomemos como algo general. Finalmente, Jesús empieza, dice que Él pide eso, y esa parte, cuando Él entra, cuando Él empieza a avanzar, hay multitud, y lo ven. Lo que aquí no está escrito es por qué tendían, por qué había ramas, por qué ellos estaban con ramas, por qué estaban preparados para recibir a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese tiempo era el tiempo de los panes sin levadura, que era el tiempo en que el judío tenía su fiesta de la Pascua y iban a empezar los preparativos de la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua para el judío es algo muy significativo, lo cual ellos lo hacen de manera muy religiosa. Y esto
Estaba la gente preparada ya con esas ramas, porque esas ramas o esas palmas armadas significan una gloria o glorificar a una persona cuando le son mostrados en su camino. Entonces ellos agitan, los judíos agitaban cuando entraban toda la parte del Sanedrín en próximas fechas de la Pascua, y el evento ese era marcado de esa forma. Sabían que iba a haber la fiesta de Pascua. ¿En cuántos días? En 7 días después. Por eso es que el domingo se inicia y el viernes es cuando sacrifican a Jesús, y lo hacen también en vísperas de Pascua, porque también esto no debe de ser el mero día, porque si no, ellos dicen, los mismos judíos decían que iban a quedar manchados y no iban a poder festejar su Pascua, y por eso lo hacen 2 días antes de la Pascua, porque el mero domingo siguiente al domingo previo al inicio de la Pascua, que es los Ramos, al siguiente domingo es el domingo de Pascua, que es cuando es la resurrección de Jesucristo. Y sucede todo esto en esta semana y empieza a haber muchos acontecimientos, pero te vuelvo a hablar, vamos a hablar de la Biblia, no vamos a hablar del hombre, de lo que el hombre hace, sino a partir de estudios de la Biblia. Y dice el versículo 7, 8, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y dice el versículo 11: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hosana en el cielo, ¿vale? Gritaba. Esta palabra o esta oración es una oración hebrea originalmente. Hosana significa, o es una oración hebrea que significa salva ahora. Eso quiere decir Hosana. Es una oración hebrea y dice que sirvió en aquel momento como una bienvenida a Jesús. La gente estaba eufórica, la gente estaba esperando la preparación, estaban cortando ramas y vieron entrar a Jesús de una manera en que nunca había entrado. Él siempre de pronto aparecía en la aldea, o él siempre venía en el camino, pero no venía de esta forma. Amado, todo es preparado, es decir, Dios siempre prepara las cosas. Dios siempre va a responder a lo que nosotros pidamos en oración si lo pedimos bien. Y Él prepara para que las cosas sucedan. Yo no digo que alguien estaba orando para que Jesús entrara, sino lo que te quiero decir, haciendo una similitud a esto, es que la gente estaba en ese momento eufórica. Y por eso vieron a Jesús y empezaron a cortar ramas, empezaron a agitarlas y las ponían en el piso y le ponían mantos y lo estaban recibiendo. Y bendito el que viene en el nombre de Dios. ¿Por qué decían eso? ¿Por qué? Pues porque habían visto a Jesús lo que había hecho. Jesús había dado testimonio de que era el Hijo de Dios. Había sanado, había hecho milagros, había cambiado cosas. Había sucedido varias cosas que el pueblo lo había vivido. Por eso los judíos lo querían matar, porque ellos no querían que el pueblo volteara su mirada a Jesús y siguieran a Jesús. Y ahora es lo que pasa, el mundo, Satanás no quiere que nosotros vayamos a Jesús. Y por eso nos pone tantas cosas a nuestro alrededor y por eso nos mueve con tantas situaciones. Y créanme que todos esos inventos de las imágenes y todas esas situaciones que
que la gente tiene de idolatría, pues no es otra cosa más que lo que ha usado como artimaña Satanás para que la gente se sienta bien. Nosotros sabemos, por ejemplo, tú y yo, si queremos encontrarnos con Dios, sabemos que el Espíritu mora en nosotros, pero si nosotros queremos encontrarnos con Dios, ¿qué hacemos? Cerramos nuestros ojos, ¿no? O no cerramos los ojos, simplemente ahí donde estamos empezamos a orar, empezamos a decir algo y ya, pero no, la gente no lo hace así. La gente tiene que entrar a un lugar, se hincan al frente de una imagen y empiezan a rezar. ¿Por qué? Porque tienen ya una imagen, porque ya tienen algo a quien decirle algo. Y esa es la religiosidad. Y esa es la parte, hermano, que nosotros debemos de decir que no está bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿Por qué decían eso? ¿Por qué dice que viene, verdad, de nuestro padre David? Esta parte solamente es registrada por Marcos. Ninguno de los otros 3 evangelios tiene registrado esta parte en donde el pueblo grita eso. Bendito, ¿verdad?, el reino de nuestro padre David. Es un reconocimiento a Jesús como la persona que traerá el reino mesiánico, como aquel que estaba prometido por el hijo de David, que fuera un hijo de David el que trajera esa redención. Entonces la multitud parafrasea el Salmo 118, 26, y vamos a ese Salmo 118, 26, para que lo leamos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y espero que me estén entendiendo bien. Sigo todavía un poco ronco. Ya puedo hablar. No podía yo ni hablar, pero ya puedo hablar. Tenía yo que estar aquí con ustedes porque era importante. La gente estaba entendiendo o dándose cuenta que se cumpliría la promesa, aquella promesa que se había hecho. Y todo esto ya estaba marcado, ¿verdad? Ya estaba visto. Y quiero ir también a Éxodo. Al capítulo 12. Al versículo 3. Y dice 12:3, te dije, ¿verdad? 12:3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes.
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuántos días lo tenían que guardar? 7 días. Y van a tomar al cordero. Se estaba haciendo alusión al entrar allí Jesús. En ese momento, alusión a ese cordero que tenía que tomar para hacer la expiación de la familia, ¿va? Y 7 días lo guardarás, y al séptimo día, ¿qué dice? Que lo inmolará, o sea, lo van a matar, y el pueblo de Israel se gozará, ¿verdad? Ahora, amado, ¿qué está representando? Todo esto representa la muerte de Jesús. Todo esto, no hay otra parte, o más bien lo que la Biblia nos muestra es precisamente eso. En todo tiempo nos habla de Jesucristo, y aquí ya nos está hablando de lo que iba a suceder, de lo que iba a pasar en ese tiempo. Van a tomar al cordero Jesús y va a ser inmolado. Toda la tradición judía correspondía a lo que Jesús estaba haciendo. Por eso los judíos querían matarlo. Ahora, ¿por qué se considera como Domingo de Ramos? ¿Cuál es la razón de esos Domingos de Ramos? Porque era el día de la selección de los judíos piadosos. Jesús llegó a Jerusalén el mismo día en que cada familia, ya estaban reunidos, se encontraba buscando el Cordero Pascual, del cual te acabo de nombrar en Éxodo, y él era ese Cordero perfecto. No había más perfección que en él. Y por eso él se retira a Betania por la noche y no pasa ninguna noche en Jerusalén hasta la noche de su arresto. Porque se supone que ese cordero se lo llevaba, ya no estaba en Jerusalén, se guardaba para ser inmolado. O sea, ¿te das cuenta? O quiero llevarte a que nos demos cuenta de que la Biblia es un libro que te lleva desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, enseñándote lo que significaba todo esto. ¿Qué hace hoy la gente allá afuera? Compra ramas, compra palmas que le llaman, compra ramos porque es el Domingo de Ramos y lo tienen. Hay algunos que los cuelgan en su casa para que no entre la bruja, hay alguien que lo pone en algún lugar especial y, en fin, no piensan o no lo hacen por la tradición a Jesús, sino lo hacen por la religiosidad. Yo no sé si tú, cuando pertenecías al catolicismo, o si nunca perteneciste a él, hacías esto. Yo sí. A mí mi mamá, no por mi parte, a mi mamá me mandaba al domingo y me pedía que le trajera el mejor y el más bonito, y me acuerdo que me daba dinero. Le daba centavos porque eso costaba como $1 o algo así. Sí, ya estoy hablando de hace 50 años, un poco más de 50 años. Y costaban muy poquito. Y siempre me decía que le escogiera uno que tuviera un rombo en la parte de arriba y que fuera tejido alrededor como una cruz, simbolizando ese que ponen, ¿cómo le llaman? Donde ponen la hostia, ese grandote. ¿Perdón? Ese. Entonces siempre me decía a mi mamá que buscara yo algo que se pareciera a esa copa, ese santísimo que dice Marta. Y bueno, se lo traía y ella lo guardaba y lo ponía en un lugar especial y le ponía una veladora. Había muchas cosas que en ese tiempo se hacían. Pero nadie hace alusión a Jesús, nadie hace alusión
a la muerte de Jesús, cuando esto realmente lo que significa es eso. El tiempo en el que el Cordero ya es escogido para ser inmolado y ser muerto por nuestros pecados. ¿Qué pasa el lunes? Al día siguiente, ¿verdad? Marcos 12, del 12 te voy a leer del 12 al 19. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo ante lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo dieron los discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio del culto. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo había mirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Los sucesos de este lunes suman la indignación de los líderes judíos después de lo que sucedió el domingo. El judío no pudo aceptar, o sea, el judío quería ser el único que fuera de alguna manera venerado, ¿verdad? Y sobre todo los del Sanedrín. Entonces, ellos vieron cómo el pueblo le empezó a decir: Hosana al que viene, bendito el que viene, en el nombre de Jesús, y lo empezaron a ovacionar. Todos los judíos quedaron muy inconformes con esto, mucho, y después va al templo, y el templo lo habían ocupado los judíos para vender cosas, para vender allí, ¿verdad?, esas palomas para el sacrificio del domingo de Pascua, para escoger también ese cordero, y en fin, o sea, había todo esto, algo mundano y más espiritual que mundano, pero la gente tenía cerrado sus ojos. Esos mismos que en ese lugar, en ese día, gritaban: Hosana, bendito el que viene, en el nombre de Dios. Esas mismas voces gritaban 5 días después: crucifícale, crucifícale. Mejor Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Barrabás era el enemigo del pueblo. Barrabás había cometido muchos asesinatos y había dañado a muchos judíos y había dañado a mucha gente. Y sin embargo la gente prefirió soltar a Barrabás y que sacrificaran a Jesús. Y te preguntas, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede con la gente? Pues sucede lo mismo, amado, que sucede con todos nosotros, que somos llevados por lo que hay a nuestro alrededor. No guardamos nuestro corazón. La palabra lo dice: guarda tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos dejamos llevar por las cosas. Dejamos que aunque sabemos que no está bien, dejamos que suceda y dejamos que avance y nos callamos y no hablamos de Dios, no hablamos del Evangelio, no paramos a nuestra familia, no les decimos a los que están mal: estás mal. Y la gente en ese momento emocionada le gritaba: Hosana, y 5 días después le gritaba: crucifícale, porque estaba igual de emocionada, estaba en el momento en que todos gritaban: crucifícale. Muchos ni siquiera sabían qué estaban diciendo, así como en la entrada. Muchos vieron que tiraban ramas, pues tiraban ramas. Hosana, pues Hosana. Y lo mismo, pues están gritando: crucifícale, crucifícale, sí, que se muera Jesús.
ante estas circunstancias? ¿Cuál debe ser realmente nuestra actitud ante esta situación? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de hablar? ¿Cómo debemos de decir las cosas nosotros? Y se repite cada año. Y a lo mejor te la sabes que cada año te digo lo mismo. ¿Por qué no cambiamos esa situación? Pues porque simplemente no tenemos el carácter o no tenemos la relación con Dios que deberíamos tener. Y dejamos que todo suceda en nuestro plan. La oración, amado, es la única arma que podemos usar bajo estas situaciones. Yo no te digo que te pelees con tu familia. Yo no te digo que vayas y ofendas a tu familia y le digas, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No. Pero háblale de Dios. Ora por él. Ora por esa familia, para que Dios tenga misericordia de ese familiar o de esa familia. El martes por la mañana dice Marcos 11:20. Y pasando por la mañana, ya era martes, la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Dice el 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y aquí hay una controversia muy fuerte. Hay algo que no encaja. Hay algo que no motiva al corazón de Jesús. Él tuvo hambre, dice que tuvo hambre y vio una higuera. Y fue a buscar higos. ¿Tú crees que Jesús no sabía que esa higuera no tenía higos? Claro que sabía. ¿Por qué? Porque no era temporada de higos. ¿Por qué fue entonces a buscar higos si sabía que no iba a encontrar? Y no nada más paró allí. Como no encontró, la maldijo. Y la higuera se secó. ¿Podrías tú tener un cuadro en que Jesús se enojó, se airó y quiso presumir de que él podía secar a esa higuera, de lo que él dijera podía hacer? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué actúa de esa manera Jesús? Amado, la Biblia no es un libro que literalmente hable al hombre. La Biblia nos habla con parábolas, con ejemplos, con cosas que nos dejan a veces pensando qué está pasando ahí, como esas voces angelicales o oraciones angelicales, como esas situaciones que algunos han sacado de contexto. ¿Qué tienes que entender? Si yo me hubiera quedado, escúchame, si yo me hubiera quedado hasta este versículo y pasando por la mañana vieron que la higuera
se había secado. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Si yo me quedo ahí, o le pongo el siguiente, ahí te voy con el siguiente. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y ahí me quedo. Y entonces saco estos versículos de contexto y te digo: mira, mi fe es tan grande que si yo le digo a ese árbol que se seque, se va a secar. Y si yo creo, ¿verdad? Si mi fe es tan grande y le digo a ese monte que se echa al mar, se va a echar al mar. Nosotros tenemos poder, nuestra boca tiene poder. Observa lo que está sucediendo. No, hermano. No es así. Jesús, aún sabiendo que no había fruto en esa higuera, esta situación que Jesús forma o marca es para que se diera cuenta el pueblo que él era el Hijo de Dios. Todavía estaba dando oportunidad al pueblo de recuperar su salvación, su vida eterna. Estaba mostrando quién podía ser, pero no lo podía marcar de una manera ni decirlo abiertamente, porque él siempre dijo que iba a hablar con parábolas para que el que tuviera que entender, entendiera, y el que no tenía que entender, no entendiera. Él quiso mostrar su poder, pero de una manera humilde, no de una manera en donde se mostrara él, pues no sé, prepotente, especial. No, simplemente esa higuera representa a la humanidad. Y él va a ir a buscar fruto en ti, en mí, en nosotros. Y si no lo va a encontrar, terminaremos secos. Y recuerda qué sucede con los secos: lo echan a la lumbre. La basura es echada a la lumbre. Seremos echados al infierno. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, pedir perdón, creer en Él. Pero Él, cuando venga en su segunda venida, va a ir a buscar, o va a venir a buscar fruto. Aún sabiendo que no tenemos, se va a acercar a nosotros para ver, ¿va? ¿Qué tal si por ahí lo tenemos bajo la manga el fruto? ¿Puedes entender eso? Yo espero que sí. No se trata de otra cosa. Tener fe, dice tener fe en Dios. Es una breve, o sea, así pequeña reprensión, ¿no? Tener fe en Dios. Dice, date cuenta. No, tengan fe. Mira, voy a hacer un pequeño paréntesis. Hace pocos días en España, en el 2002, el primer país en el que se le aceptó la eutanasia fue en Países Bajos, en Holanda. Colombia también ya tiene aceptada esa parte. En España, haciendo historia, España, que es un pueblo o una nación católica, ya le aceptaron la eutanasia hace unos días atrás. Y ya una mujer fue a
a pedir eso para ella. Una mujer de 25 años quiere quitarse la vida. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Y yo sé que me vas a decir, yo le diría, no te quites la vida, Jesús te ama. Y te pregunto, con toda la libertad, sin que te vayas a molestar, ¿Jesús la ama? ¿A quién ama Jesús? Nada más a los que le aman. ¿Ella ama a Jesús? Obvio no. No ama a Dios, obvio no. ¿Por qué? Porque se quiere quitar la vida. ¿Cómo le presentas tú a Jesús a una persona que ya no tiene ningún nivel de dignidad, ningún deseo de nada, simplemente se quiere quitar la vida, tiene 25 años? ¿Cómo le presentas a Jesús? ¿Cómo le dirías? ¿O qué le dirías? Jesús derramó su sangre en la cruz por el perdón de tus pecados. Arrepiéntete. En Jesús hay gozo, en Jesús hay salvación, en Jesús hay esperanza, en Jesús hay misericordia. Si vas a entregar tu vida, si te vas a quitar tu vida, ¿qué más te da entregársela a Dios? Entrégasela a Jesús. Entonces ya te la vas a quitar. Entrégasela a Él. Él es vida, no es muerte. Él es luz y esperanza. Porque eso es la verdad. Porque yo no puedo. Yo te hablé hace 8 días del amor, hace 15 días, y muchos de ustedes no vinieron, ¿verdad? Se perdieron esa explicación del amor de Dios, que no tiene nada que ver con el sentimiento del hombre, nada absolutamente, que es imposible de entender el amor de Dios. Pues exactamente, amado, esa es la verdad. Que se arrepienta, que busque a Jesús, que crea en Jesús. Porque sí, esa es la verdad. Porque Jesús murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Seguramente van a llegar a ella muchos mensajes, y yo espero que sí. Pero ya no quiere saber nada, se quiere quitar la vida, tiene 25 años. Y como ya fue aceptada la ley, pues ojalá no suceda, ¿verdad? Pero se va a hacer la eutanasia. Es lo mismo que te pegas un balazo, finalmente. Nomás que aquí ya te aplican una inyección y te quitan la vida. En Colombia, una mujer pidió la eutanasia y 16 horas antes de ser aplicada la eutanasia en ella, se detuvo. ¿Y sabes por qué se detuvo? Porque le enseñaron lo que Jesús sufrió en la cruz, los latigazos que le pegaron, los clavos que le enterraron,
la corona de espinas que le pusieron. Le enseñaron el sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz para perdón de sus pecados. Nadie le habló de amor, le habló de la realidad que Jesús hizo por la humanidad. Y ella dijo: yo no merecía que él fuera golpeado de esa forma, yo no merezco eso, no, pero él lo hizo por ti, y no nada más por ti, por todo aquel que en él crea. 16 horas antes, ella dijo: ¿y cómo le puedo agradecer a Jesús el sacrificio que hizo por mí cuando yo no lo merecía? Y le dijeron: ¿qué crees que le dijeron? Arrepiéntete, pídele perdón y acepta que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Ahora es una de las mujeres que más se entrega, ¿no? Obviamente ni es pastora, porque no hay pastoras, no es predicadora, porque no hay predicadoras, pero es una mujer que trabaja en una iglesia en Colombia y que ha predicado, no en la iglesia, sino en la calle, el evangelio, como muy así, demasiado, muy pocas personas lo han hecho. ¿Y eso por qué sucedió? Porque le hablaron de la verdad. Y la verdad te hace libre. Andan buscando, ¿verdad?, los líderes judíos a Jesús. El martes se lo encuentran en el templo. Le podríamos decir que ese día fue el día de la confrontación. Y Mateo ofrece un muy largo informe de este día, porque habla desde el 21, del capítulo 21, del versículo 23, hasta el capítulo 26, versículo 25. O sea, es bastante amplio. Anótalo para que lo leas, anótalo para que lo tengas, anótalo ahí en tu librito para que lo leas después con calma y veas todo lo que sucede. Pero bueno, lo podemos resumir un poquito, ¿va? Los líderes judíos cuestionan la autoridad de Jesús. Jesús dice 3 parábolas: la parábola de los 2 hijos, la parábola de los labradores malvados y la parábola de la fiesta de bodas. Los líderes judíos tratan de ponerle una trampa a Jesús. Cada una de las 3 parábolas de Jesús compromete a los líderes judíos por no aceptarlo a él. De manera que ellos tratan de ponerle una trampa a él con 3 preguntas difíciles: el pago del tributo, ahí lo vas a ver; la resurrección, que también llegan y le preguntan, ¿ah?, y el gran mandamiento. Y Jesús dice lo que aparece en Mateo 23, una denuncia muy fuerte contra los líderes judíos. 7 veces Él les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Te invito a que leas. Lee Mateo 21, a partir del versículo 23 hasta Mateo 26. Y vas a encontrarte con muchas cosas. Vamos a encontrar ahí que Jesús y sus discípulos dejan el templo, se regresan a Betania
Él se detiene en el monte de los olivos y da lo que se conoce como el discurso del olivar. Ahí lo vas a leer en Mateo 24. Y les dice también unas parábolas a sus discípulos en el capítulo 25, entre su final y su regreso, y termina el martes haciéndoles unas observaciones a sus discípulos. Y vamos a ver en Mateo, vamos al 26. Y te voy a leer el versículo 1 y 2 y dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Ya no sé. Ese martes, que era el 12º día del mes de Abib, y en 2 días era jueves, dice que seguía la fiesta de la Pascua. Y lo vimos en Éxodo, ¿verdad? Que dice que guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fue el martes que los líderes judíos se reunieron para conseguir conspirar acerca de cómo podrían matar a Jesús. Y esta parte lo vas a ver o lo vas a leer si lees también en todo el capítulo 26. Pero ahí mismo, en donde estábamos, en Mateo 26, te voy a leer el versículo 3 al 5. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es que la Pascua es algo muy significativo para los judíos, demasiado. Pero fíjate, yo me quedé pensando cuando leí eso. Dice que tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿A quién querían engañar? ¿A Jesús? ¿A quién buscaban engañar? Al pueblo. El pueblo no los iba a dejar. ¿Por qué? Porque el pueblo lo había vitoreado días antes, 2 días antes. Y si iban, ellos estaban todavía frescos de esa vista de Jesús entrando en ese pollino que nadie había montado, entrando triunfante a Jerusalén, y que había gritado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban en ese momento. Por eso dijo: ¿cómo le podemos hacer para que engañemos o distraigamos al pueblo y podamos prenderlo? Porque a Jesús no tenían por qué engañarlo. A ver, ellos tenían la capacidad, el Sanedrín tenía la capacidad de tomar soldados de Roma y prender a quien se le pegara su gana, en donde fuera. Pero tenían que tener al pueblo a su favor, no al pueblo en su contra. Y por eso decían: ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para engañar? Y eso sucedió durante todo ese martes. El miércoles, y yo creo que hasta el miércoles te voy a dejar, porque de ahí pues nos tenemos que ver
primero Dios, yo espero que sí, nos veamos el domingo, porque es domingo de resurrección, ¿verdad? Y esa es la parte más importante para nosotros como cristianos, la resurrección de Cristo. Jesús se da cuenta, sabe, se percata, ¿verdad?, que los judíos están resueltos a arrestarlo el miércoles. Pero él se queda todo el miércoles en Betania, no se mueve, porque él sabe que no era el momento oportuno, porque si a él hubieran apresado el miércoles, lo hubieran matado el jueves. Y no, estaba escrito que Jesús tenía que morir el viernes. Entonces, no se menciona mucho del miércoles aquí en la Biblia, ¿verdad? No hay mucho que se marca, excepto que pasa parte del día con Simón, aquel Simón el leproso de Betania, ¿te acuerdas de ese Simón? Ok, yo espero que sí te acuerdes. Donde una mujer le rompió un vaso de alabastro, ¿verdad?, de perfume, y lo unge todo su cuerpo para sus sepulturas, le dijo así, ¿no? Ahí se ve en Mateo 26, 12, y lo dice ahí, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. El otro suceso conocido del miércoles es que ese es el día en que Judas conspira con los líderes judíos para traicionar a Jesús. Híjole, y también me quedé pensando, ¿era necesario alguien? ¿No conocían perfectamente los judíos, el Sanedrín y todos a Jesús? ¿No lo habían visto siempre? ¿No sabían quién era Jesús? ¿Lo podían confundir con alguno de sus discípulos? No, ¿verdad? ¿Qué marca Judas? La traición. Y ha llamado cómo duele eso, ¿Cuántos de nosotros, siendo cristianos, hemos traicionado a Jesús? ¿Y cuánta gente traiciona a Jesús? Allá gritan hoy con sus palmas, vitorean, hacen su show, les ponen su agua santa, ¿va? Y se sienten súper con su palma. Pero llegan a casa, golpean a la mujer, o se emborrachan, llegan borrachos, hacen esto, hacen aquello. Están traicionando a Jesús. Por eso, otra vez, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no hablo de la vida física, hablo de la vida eterna. El versículo no habla de una vida física, no habla de que de ahí mana la vida, tu vida todos tus días. No, habla de la vida espiritual, habla de la vida eterna, de tu corazón. Porque en el corazón es donde empieza a maquinar, ahora qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Judas lo pensó. ¿Por qué quiso traicionar a Jesús? ¿Por qué lo quiso vender? ¿Por qué lo quiso entregar? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo que los judíos lo querían matar? ¿Quién le dijo que los judíos lo querían amolar, o sea, apresar y matar? ¿Quién se lo dijo a Judas? Nadie. Nadie se lo dijo. Él se dio cuenta. Y él
estaba enojado. ¿Por qué te está hablando del alabastro unos versículos antes? Judas fue el que más se enojó, porque él quería, porque dijo, mejor hubiéramos vendido ese perfume, hubiera tenido dinero para dárselo a los pobres, porque Judas era el que guardaba la lana. Judas estaba enojado, porque no le habían dado su lugar, porque él mismo se había hecho a un lado, porque estaba escrito. Y entonces él fue allá con el Sanedrín, con estos hombres, y le dijo, bueno, pues yo se los entrego. Yo se los entrego. Sí, al que yo bese, le doy un beso en la mejilla, ese es Jesús. Ah, ¿de veras? Si ellos conocían a Jesús, ¿para qué necesitaban que un hombre fuera y le diera un beso en la mejilla? Para que el pueblo, escúchame, para que el pueblo de Israel se diera cuenta que no todos lo amaban como decían amarlo, que era un traidor Jesús, que era uno que estaba engañando a la gente, que tenía que ser muerto. Desde ahí empezó el consejo, el Sanedrín y todos esos judíos a preparar la escena para que Jesús fuera el culpable, no siéndolo, para que Jesús fuera el malo, no siéndolo, para que Jesús fuera el peor, no siéndolo. Y cuando el pueblo va a buscarlo y se dan cuenta que uno de sus propios discípulos, uno de los propios que vivió con él 3 años, que lo mandaron también a predicar, que vio los milagros de Jesús, que amaba a Jesús, lo traiciona en ese momento. ¿Cuál fue el impacto para el pueblo? Ah, Jesús no es el que pensábamos. Mira, su propio discípulo lo está traicionando. Mira, su propio discípulo lo está entregando. Su propio discípulo, quiere decir que ese hombre no es bueno, ese hombre es malo, nos ha engañado a todos. Hola, hermano. ¿Te has dado cuenta de todo cómo se prepara la situación? En el corazón del hombre nace la maldad. Y no te hablo del que quiere que palpita. Nuestro corazón es nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras ilusiones, alegrías, metas. Y a veces, por lograr algo, sacrificamos hijos, tiempo a esposa, tiempo a hijos, vida en especial, porque hay que conseguir algo. Desde ese momento Jesús fue, desde el momento en que Judas lo besa, Jesús fue para el pueblo de Israel un traidor, un malo que no merecía más que la muerte. Así prepara Satanás el terreno, la religiosidad. El miércoles pasado fue el famoso miércoles de ceniza. ¿Fuiste? No, pues hubiera sido para que te hubieran dicho, polvo eres y en polvo te convertirás. Dime si eso no es religiosidad. Claro que es religiosidad. ¿Y viste a alguno de tus familiares con la cruz en la frente? Y si fuiste capaz de decirle, ¿qué haces? ¿Por qué haces eso?
Explícame. De verdad, pregúntale a un católico que te explique por qué le marcan con una cruz en la frente el miércoles de ceniza, y lo único que te va a decir es que polvo somos y en polvo nos convertiremos, y nos lo están recordando. No saben otra cosa. Y lo hacen porque todos lo hacen. Eso es una religiosidad, hacer lo que todos hacen. Como todos hacen el día de hoy con sus ramos, como el día jueves va todo el mundo allá porque ya está encarcelado Jesús y ya está en la misa y no sé qué, y lo visten de púrpura, al monigote ese que está más feo que otra cosa, y el viernes ya otra vez le quitan el de púrpura y lo clavan en la cruz y levantan la cruz y la gente llora y la gente dice y empiezan a cantar esa canción que a mí me daba, ese cántico tan feo, que ya ni me acuerdo cómo dice, qué bueno que ya no me acuerdo porque se me ponía yo chinito. ¿Cómo van cantando todos los que van en la procesión? Perdona, Dios mío, perdona mi clemencia. No, mira, me enseña hasta chinito, tan horrible. Y ahí van con su bocina, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo hacen todos? Porque todos lo hacen, o sea, porque son llevados a eso. ¿Por qué no le piden perdón todos los días? ¿Por qué no le cantan todos los días? Qué vacío está en el corazón del hombre ante el sacrificio de Jesús. Miércoles, los judíos estaban ya empezando a calcular la forma, ya habían encontrado a Judas, ya había más o menos. Entonces, pues, empezaban a maquinar, empezaban a buscar la aparición en el cielo de las primeras 2 estrellas de la noche, porque anunciaba el nuevo día, y entonces tocando el cuerno, que son más o menos alrededor de las 6 p.m. allá en Israel. A partir de las 6:20 p.m. por allá empiezan a aparecer esas 2 estrellas de la noche que se tocan, siempre lo tocaban, no lo tocan, no están en Israel, ¿verdad? No he ido, para el nuevo día, que del día 14 del mes de Aviv. Para nosotros no era miércoles por la noche, para ellos ya era jueves en la mañana. Te vuelvo a repetir, es cuestión de enfoques y de ver cómo era su calendario. Y cuando los judíos escucharon el cuerno ese miércoles por la noche, ellos supieron que el día 13 del mes de Aviv había concluido y había comenzado el día 14. Y era el momento de ya pensar en las cosas que ellos deseaban hacer ese día. Y seguramente al anochecer del miércoles, cuando sucedió lo del cuerno, que también lo oyeron por ahí los discípulos, ellos empezaron a preguntar, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Pues sí, todos van a festejar, ¿y nosotros? Y le preguntaron a Jesús, el primer día de la fiesta de los panes, sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y nuevamente va como el pollito, vayan y agárrenlo. Y les dice, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon
la Pascua. Caray. ¿Cómo podrían identificar ellos a cierto hombre? ¿Cómo adivinaban las cosas? No adivinaban, tenían fe. Imagínate, ve a tal lugar y ahí va a estar un pollito, ve, desátalo. Si alguien te dice, ¿qué onda? Es mi pollito. El maestro lo necesita. Sin bronca, llévatelo. Ya nomás me lo regresas lavado, ¿no? No, o sea, y ahorita vaya con cierto hombre y digan en su casa que yo digo que ya se acerca mi tiempo, mis últimos días, y que voy a celebrar la Pascua en tu casa. Ah, sí, pásenle, ya estamos en la mesa lista. Mete la lucha interna de los discípulos, del pensamiento de lo que les estaba diciendo Jesús contra lo que era lo real. Oye, espérame, Jesús, ¿cómo voy a ir y le voy a decir a alguien que tiene amarrado un pollito, se lo va a quitar y decir que tú lo necesitas? Me van a mandar a volar, a me van a pegar, o no sé qué va a suceder. Pero ellos no chistaban, porque conocían la autoridad de Jesús. Como hace rato cantamos, quiero conocer a Jesús. Ojalá tú y yo conociéramos a Jesús el 10% de lo que lo conocieron los apóstoles. Y entonces no íbamos a tener ningún problema en obedecer lo que nos dijera aquellos. Lo haríamos sin chistar. ¿Quién era ese hombre? Era un hombre que iba a llevar, o estaba llevando un cántaro de agua. Ah, sí. ¿Sí? A ver, vamos a Lucas 22:10. Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. A ver qué dice el 11. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Mateo nomás dijo que buscaran a cierto hombre, pero Lucas lo define bien. Pero ellos no chistaron y fueron. Y se encontraron a un hombre que llevaba un cántaro y no le dijeron nada, lo siguieron hasta su casa y le dijeron al padre de familia, el Señor o el maestro dice, ¿y qué dice el 12? Entonces Él nos mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. ¡Oh, qué increíble! De verdad, todo esto encierra algo demasiado espiritual. Y nuevamente, por dentro de los atributos de Dios, te dije que Dios es impredecible. ¿No lo entiendes, no? ¿Por qué? Porque tenían los discípulos que ir y buscar a un hombre que llevara un cántaro y seguirlo hasta su casa y hablar con el Padre y decirle, si Jesús pudo haberles dicho, en la calle Galeana, número 20, ahí va a estar el aposento listo, nomás lleguen y preparen, ya está todo amarrado, ya mi papá pagó, ya listo, ya está todo. Prueba de fe.
Dios prueba nuestra fe en creerle a Él, y Él de muchas maneras nos prueba nuestra fe durante el camino. Pero como nosotros no conocemos bien a Jesús, como nosotros no entendemos bien a Dios, no obedecemos. Pero si tú obedeces, las cosas se dan. Por eso Él dijo: a todo aquel que ore creyendo, le será hecho. Ya estaba preparado. Y así, de esa manera, actúa Dios en nuestras vidas, hermano. Él nos manda a hacer cosas de risa o cosas, como te digo, del pollino. Oye, pero Jesús, yo no sé cómo le dirías tú, pero yo sí le diría: bueno, Jesús, pero espérame, pero hoy lo agarro y nada más, o cómo, o le pago algo, o llevo dinero, o le llevo algo, o qué hago, ¿qué? Yo sí te lo traigo, yo no tengo problema de que te lo traigo, te lo traigo. Aunque me venga correteando, pero yo te lo traigo. Pero nos van a corretear al punto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo convenzo? Y ahí es donde quiere entrar nuestro pensamiento, donde quieren entrar nuestras ideas, donde quieren entrar nuestros sentimientos, en donde nosotros queremos ver las cosas a como nosotros nos sentimos. Ay, es que nos ama tanto. Ay, no, a ver, sí, pero no es por eso, es porque Él aceptó. Es bien difícil, yo lo sé, bien difícil. Y te lo dije el domingo de hace 15 días. Que quitemos nuestros sentimientos y hablemos de Dios. Porque Dios es amor. Sí, pero su amor, te lo expliqué, su amor de Él, no tu amor tuyo de sentimientos. Y de ahí partimos la mayoría, o partíamos, espero que ya no lo partamos, tratando de convencer a la gente que voltee su mirada a Dios, diciéndole como primera frase: Dios te ama. Y como eso no es verdad, la verdad no lo va a hacer libre. Pero como eso juega en tu corazón, en tu sentimentalismo, en tu manera de pensar, pues no te puedo cambiar la actitud. Pero fíjate cómo cambia Dios la actitud de la gente. Ahora vayan y busquen a un señor que va a tener un candelabro ahí, bueno, una cosa ahí, candelabro, un cántaro en la cabeza con agua, y díganle, y síganlo. Y ahí donde llegue, ahí es. De verdad, no, créeme que no tengo más deseo en mi corazón que puedas entender todo eso. Y bueno, sabía que para Jesús era demasiado peligroso ir a Jerusalén a comer allí, ¿verdad? La Pascua, pero por eso le preguntan, y como sabían que sí, bueno, fueron, encontraron al hombre, les dio el aposento, y es muy probable que Jesús y sus discípulos no tuvieran un cordero que comer en su temprana cena de Pascua, ¿verdad? A menos que haya sido el propio Jesús cuando dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Ninguno de los evangelios menciona ningún cordero.
La tradición de la Pascua era que la gente cenaba ese cordero que había sido escogido, pero ni Jesús ni sus discípulos llevaban ese cordero. ¿Quién era el cordero? Jesús. Te puedes encontrar ahora la razón de esa cena. Jesús se presentó ya a sus discípulos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que iba a ser inmolado, ese Cordero de Dios. Jesús había mandado a sus discípulos a que prepararan la Pascua. El aposento ya estaba listo, todo preparado. Y bajo la oscuridad, y si digo bajo la oscuridad de la noche, pues voy a decir un pleonasmo, ¿verdad? Bajo la oscuridad, que pudo haber sido entre 7 y 8 de la noche, Jesús entró, y después de la cena, ellos se retiraron. ¿A dónde fueron? Después de la cena, ¿dónde? Al monte de los olivos. Como eso de las 11 de la noche, ¿va? Y no pudieron permanecer despiertos los discípulos mientras Jesús iba y oraba. Y de ahí inicia el jueves, que fue el arresto de Jesús. Que te dejo con esa idea de qué pasó ese jueves bien. Pero, o sea, de verdad, la intención de toda esta enseñanza es que aprendamos a conocer a Jesús. Que veamos cómo Él es. O sea, te vuelvo a repetir, es más, Él pudo haber pasado cuando iba para Jerusalén y pudo haber agarrado el pollino y se lo pudo haber llevado y pudo haber entrado en él. Se lo pudo haber hecho. Pero no, mandó a sus discípulos y les dijo: vayan y agárrenlo y tráiganlo. Y luego vayan y encuentren a un hombre así, degazado, y vayan y preparen. O sea, amado, no esperes que Dios te hable como eres tú, como es tu carácter, que Dios te muestre que tienes que actuar como tú piensas. No, Él te va a sacar de tus ideas, te va a sacar de tus sentimentalismos, te va a sacar de tu área cómoda, te va a sangolotear para llevarte a la verdad, o para llevarte a que puedas tú cambiar esa condición o esa situación. No cambiar, sino ajustarte a ello que estás viviendo. Estos dos relatos son tremendos. Y luego el de Judas, o sea, si ellos lo conocían, como, ¿para qué necesitaban a Judas? Ya te lo dije, para que Israel viera, el pueblo de Israel viera, que uno de sus propios discípulos lo iba a entregar. Por eso hubo oportunidad para Judas de arrepentirse, pero él no se arrepintió. Él prefirió la eutanasia. Y créeme que si alguien hubiera ido corriendo a Judas cuando estaba a punto de ahorcarse y le hubiera dicho: no te ahorques, Jesús te ama, de todo se hubiera ahorcado. ¿Y sabes por qué? Porque él sabía que Jesús lo amaba, porque vivió con él, porque lo conoció
3 años, porque fue partícipe de sus milagros, de su manera de Jesús. Él no necesitaba que le dijeran eso. Él tenía solamente que arrepentirse, porque ese había sido el ejemplo que Jesús les había dado. Jesús nunca dijo, al hombre al que le fue a preguntar que necesitaba para volver para nacer, cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo, tampoco le dijo, yo te amo, no tienes que hacer otra cosa, tú no te preocupes, yo te amo. ¿En qué momento, en qué lugar de los 4 evangelios Jesús le dijo a alguien, a la mujer samaritana le dijo que la amaba, a la que estaban apedreando le dijo, ya ves, nadie ya te apedrea, ya se fueron todos porque yo te amo? ¿No? Siempre le dijo, arrepiéntete. Así es que, amado, recuerda, nosotros tenemos esa parte y no necesitas convencer. O sea, tú vas a decir, es que yo convenzo más fácil a alguien diciéndole que Jesús le ama a diciéndole que se arrepienta. Es que tú no tienes que convencer. El que convence es Cristo, el que convence es su palabra, el que convence es Dios. Tú no tienes que convencer a nadie. A nadie. Él va a convencer a que Él quiera. Esa es su voluntad. Así es que tienes esta semana para empezar a predicar el Evangelio y decirle a la gente, arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntete y cree en Él y serás salvo. Ese es el Evangelio. Ese es el eslogan que tú y yo tenemos que hablar. Ese es lo que tú y yo tenemos que enseñar. El amor será después. Aprovecho también, Carlitos, detrás del micrófono, lo puedes tomar, por favor, y cerrar nuestra reunión. Muchas gracias. Señor, gracias por sus palabras, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que recordamos tu sacrificio, Señor, en la cruz, que lo llevamos en nuestros corazones cada día, Señor, que podamos, Señor, vivirlo cada día, Señor, no solamente estos tiempos, que defendamos, Señor, tu sacrificio cada día, Señor, porque tú entregaste tu vida en esa cruz, Señor, por nosotros, nos trajiste libertad, Señor, nos abriste tus ojos, Señor, para ver tu verdad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias porque podemos ver realmente ese amor que tú nos derramas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, Sí, Señor. que lo llevemos en nuestros corazones en todo tiempo, Señor, y vivamos tu sacrificio cada día, Señor. Nos arrepintamos, vivamos tu amor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y vivamos y defendamos, Señor, el verdadero amor y el verdadero sacrificio que eres tú, Señor. Gracias, Padre mío, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, a nuestro pastor, a cada familia, Señor, a algunos que no vinieron, Señor. Gracias por este tiempo y que lo llevemos en nuestros corazones, que lo compartamos, Señor, que lo defendamos, porque tú eres el único camino a la verdad y a la vida, Señor. Sí, Señor. Te amamos, te damos la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús.
Dios te bendiga.